Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien el día de hoy. Muchas gracias a todos los que tienen la oportunidad de asistir el día de hoy a otra de nuestras actividades académicas para nuestro tercer módulo de expertos. Les comentamos que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy querida por el EMI, que es el doctor Eduardo Aponte. El doctor nos va a estar acompañando hoy con una charla muy chévere sobre hemorragia digestiva variceal. Recuerden pues que el doctor es tutor académico principal del EMIC. El doctor nos ayudó como tal a fundar el grupo hace varios años. Pues aparte de ser importante tutor académico, pues sabemos que es médico especialista en medicina de emergencias de la Universidad del Rosario. Entonces pues siempre ha sido de gran ayuda para todo este proceso del EMIC. Y pues nada, con esta charla sería nuestra cuarta actividad de este módulo, ya para después pasar a nuestro módulo de POCUS. Entonces, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el EMIC con su charla y pues cuando usted quiera puede. Gracias a ti, Valeria, y a ti, Juan. A todos los miembros, muchísimas gracias. Gracias por la asistencia. A los que no son, pues también bienvenidos. Muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio, un espacio de ustedes. Eso es lo importante, que sea estudiantes para estudiantes y que sea adaptado al que esto sea, ¿cierto? Mi nombre es Eduardo Aponte, yo soy especialista en medicina de emergencias de la unidad de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar sobre hemorragia digestiva variceal. Es un tema quizás no tan taquillero, pero es muy, muy importante porque cada vez tenemos más pacientes cirróticos y es cuando hay cuando usted se encuentra en un hospital donde tiene todo para actuar, pues no hay ningún tipo de problema, súper felicitaciones, qué bueno. El gran problema es cuando quizás no se encuentra en el sitio y su paciente no esté tan mal. Entonces la idea es brindarle herramientas que pueda utilizar para determinar, venga, este paciente no está tan bien, o qué voy a hacer de una vez, o porque este señor no se va para la casa, porque el señor tiene que quedar acá, porque tengo que salir corriendo con este paciente si me encuentro en un sitio lejano a un hospital de mayor nivel. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre hemorragia digestiva variceal. La estructura de la charla va a ser la siguiente. Vamos a hablar sobre eh, tópicos sobre definiciones, epidemiología, anatomía y fisiopatología, que son muy importantes, diagnóstico clínico, utilidades scores. En realidad tenemos scores para esto, ya que nos gusta mucho. Es un score de verdad algo que podemos utilizar en este tipo de patologías. Y por último, ¿cuáles son las mejores recomendaciones para el tratamiento? Entonces, en cuanto a definiciones, pues tenemos que diferenciar hemorragia digestiva alta o superior de inferior. Esto es simplemente el ligamento de Treitz, que es aquel que une la segunda porción del duodeno con el esófago. Todo lo que está antes es una hemorragia digestiva alta, todo lo que está por debajo es una hemorragia digestiva baja. Ojo, pues claro, estamos hablando de hemorragia variceal y esto sí va a estar solamente, pues se cataloga como enfermedad, como hemorragia de vías digestivas altas. Ojo, lo que no quiere decir que los pacientes cirróticos, que son los principales, sea cual sea la etiología, que son los que presentan esta patología, no puedan presentar sangrado intestinal inferior, o que solamente sea el esófago el que sangra. La gastropatía hipertensiva y las varices gástricas también sangran y también tienen que tratarse tal cual como si fuera un sangrado digestivo varicio, eh, usual, ¿de acuerdo? Recordemos que es aproximadamente, dependiendo del estudio epidemiológico, que le dan el 10%, del 10 al 20% de los sangrados, del total de los sangrados digestivos superiores, de los sangrados varicales, y que todo está dentro de un continuum, que es el síndrome de hipertensión portal que observamos en los pacientes cirróticos, como ya le dije, sea cual sea la etiología. Usted en teoría no va a ver, digamos, varices, no va a tener varices esofágicas ni va a tener riesgo de sangrado hasta que el gradiente de presión transportal no sea mayor a 12 milímetros de mercurio. Y pues teniendo en cuenta que es una patología no tan común, hemos tenido problemas como muchas cosas en la medicina para llegar a ciertos consensos y definiciones claras sobre qué podemos hacer y cómo podemos caracterizar los episodios de sangrados de estos pacientes. Es importante resaltar que aproximadamente el 20% de estos pacientes pueden fallecer de un primer episodio y que aparentemente la literatura comenta que el 40% puede resolver de forma espontánea. Sin embargo, si hay resangrado, la mortalidad aumenta hasta un 60%. Y que hay, teniendo en cuenta que como hablamos de síndrome de hipertensión portal y que esto es un continuum, todo paciente cirrótico que presenta alguna de las descompensaciones clásicas de la cirrosis, siendo la hemorragia variceal una de las más catastróficas y la que tiene mayor morbilidad y mortalidad, cada descompensación de esta puede precipitar al otro. Es decir,
puedo tener hemorragia varicial que me precipite a una sepsis en el paciente o viceversa. Son muy de la mano los episodios digestivos y los episodios infecciosos y los episodios sangrados. Y esto puede desencadenar tanto síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar, encefalopatía hepática. Entonces es muy, muy importante que podamos ir a estos pacientes. Claro, ciertos definiciones. Las definiciones para sangrado digestivo están desde 1986 aproximadamente, hemos tenido muchos problemas, pero estas fueron las últimas, se modificaron en el año 2010 en el consenso de Babeno en Milán, Italia. Hay un séptimo consenso que se realizó recientemente en el año 2021, pero digamos que va más sobre estudios invasivos y cuantificaciones que no son prácticas ni tendrían mucho que ver con la charla que le estamos presentando el día de hoy. Entonces vamos a tener un episodio, se va a definir un episodio de sangrado varicial, cuando tenemos manifestaciones de sangrado digestivo alto, como son lenas o son hematemesis, y que esto sea confirmado por la endoscopia, evidenciado directamente por una varice esofágica o gástrica sangrante, o que no tengamos ningún tipo de sangrado evidente en la endoscopia, pero tengamos un lago gástrico con contenido hemático. Si usted es cirrótico, tiene manifestaciones de hemorragia digestiva y tiene un lago gástrico o tiene un sangrado evidente, tiene hemorragia digestiva. Se considera un sangrado agudo aquel que va del tiempo cero, que es el momento donde empieza el sangrado, donde empieza la manifestación de hemorragia, hasta el día número 5. Y falla y control en el sangrado activo, se considera que usted posterior a iniciar la intervención, sea farmacológica o sea endoscópica, tenga un nuevo episodio de manifestación de sangrado, o sea, eh, hematemesis principalmente, aproximado a 100 mililitros en 2 horas. Es un poco difícil cuantificarlo, ¿sí? Pero si usted tiene si tiene un nuevo episodio de hematemesis o tiene manifestaciones de choque hipovolémico o tiene una disminución de la hemoglobina de 3 gramos, se considera una falla en el control de sangrado activo. Estas son las definiciones como que más que podemos utilizar en la vida diaria y que tenemos que tener para poder clasificar ciertas cosas. Eh, es importante no solo saber, pues ya todos sabemos, el paciente cirrótico, pues esta patología es en los pacientes cirróticos, pero de todos estos pacientes, ¿cuáles están peor o cuál tiene mayor riesgo de mortalidad? Para eso traje este estudio para hablar de epidemiología, es epidemiología netamente colombiana, es un estudio retrospectivo desde enero del 2010 hasta diciembre del 2012, las fechas, son 63 pacientes. Lo importante es que todos ingresaron desde urgencias y lo que se buscaba era identificar los factores pronósticos asociados a la mortalidad en los pacientes cirróticos con sangrado digestivo de origen varicial. Vean que epidemiológicamente la etiología por alcohol era la más común en esta época y estamos prácticamente 10 años después y vemos como NASH o la estetosis hepática no alcohólica, cirrosis hepática no alcohólica, está tomando cada vez más fuerza y cada vez es menos los pacientes que tienen un consumo de alcohol pesado, lo que no quiere decir que han desaparecido. Pero eso es muy importante incluso en el momento de educar a la población, ya que cuando usted dice cirrosis a un paciente, a la población, y la paciente dice, pero es que yo no bebo tanto. Entonces, hay muchas otras causas por las cuales puede desarrollar cirrosis hepática. Y vean que lo más importante es que todo paciente que requiera transfusión o que se encuentre con manifestaciones de choque hipovolémico al momento de la hemorragia digestiva de origen varicial, tiene un odds ratio para mortalidad de 4.5 siendo choque y de 4 con transfusión. Entonces, estos pacientes ya por ahí le están perdiendo. ¿De acuerdo? Es importante que las metas de presión sistólica en estos pacientes deberían ser al menos 100, ¿de acuerdo? Entonces ya tener una presión sistólica menor de 100 ya tiene que empezar a prendernos alarmas. Entonces, ¿no? Es muy importante recordar la anatomía, teniendo en cuenta que esta patología digamos, es una hermandad anatómica, como el resto de las enfermedades, pero es muy importante para lograr entender las intervenciones farmacológicas que vamos a hacer, cómo es el proceso evolutivo natural, tanto anatómico como fisiológico y fisiopatológico, para que sepamos, venga, por qué estoy utilizando este fármaco en esta situación y que no sea simplemente aprenderlo porque toca aprenderlo, que lo logremos entender. Entonces, este es un esquema anatómico aproximado para que recuerden cómo es la circulación y el retorno venoso en todo el sistema esplácnico, ya que vamos a hablar cómo es plácnico el día de hoy cuando hablamos de las vísceras abdominales. Entonces, principalmente, la vena porta está formada por la confluencia de dos venas, la mesentérica superior que toma o tiene todo el retorno
venoso de lo que es la porción derecha del colon y toda la porción media y distal del intestino delgado, y su unión con la vena esplénica, que la vena esplénica, pues principalmente recibe drenaje desde o drena al el sistema venoso del vaso, y recibe afluentes eh, de las venas de la curvatura mayor del estómago, las gastroduodenales y las pancreatoduodenales. A nivel posterior, antes de que se una la vena esplénica y la vena mesentérica superior, se conecta a la vena esplénica la mesentérica inferior, que va a tener el retorno venoso de todo lo que es la segunda porción y el resto de lo que es la porción del colon, o sea, el tercio medio y la parte izquierda del colon, y ya también el recto y el ano, que es muy importante. La unión de estas tres venas son los que forman la vena porta. La porta llega, ingresa al hígado por el ilio hepático, se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Se distribuye por los lobulillos y finalmente llega a las zonas para formar las venas lobulares, centrolobulares y así los sinusoides hepáticos, y que van a drenar directamente posterior a lo que es la cava inferior en conjunto a la arteria y la vena, pues arteria hepática. Hay que recordar que lo importante y lo que tiene que ver en la hipertensión portal es que el hígado tiene aproximadamente, recibe el 15 al 20% del gasto cardíaco por minuto. Estos son de 1.500 a 200 mililitros de sangre aproximadamente, ¿de acuerdo? De manera que esto es importante recordarlo a la hora de entender qué es lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes. Hay que recordar algo que es los sinusoides hepáticos y el espacio perisinusoidal, que es el espacio de Dis, es el que sufre, son uno de los que sufren alteraciones anatómicas durante todo el proceso fisiopatológico de la cirrosis, y que este lugar donde ocurre la fuga, parte de la fuga capilar se manifiesta como, ¿verdad? Hay otras cosas, y es que teniendo en cuenta, una vez se desarrolle la hipertensión, el síndrome de hipertensión portal, es tanto el flujo que es tanto el flujo que tiene la circulación y tanta la resistencia porta con tan poca contractilidad o capacidad para lograr tener mayor capacitancia y guardar toda esta cantidad de sangre. La idea es que, o que hace el organismo, y comienza a tratar de diverger las circulaciones. Y estas son las manifestaciones y por esta divergencia de la circulación es que se producen las manifestaciones clínicas, principalmente que cuando hablamos de la dilatación de los vasos del sistema portocava superior, hablamos del sistema de vena ácidos. Una vez que tenemos hipertensión portal, se dilatan todas estas venas para tratar de mejorar la capacitancia y mejorar los síntomas, mejorar la presión a nivel portal, y el sistema portocava superior es el que recibe las venas esofágicas y las venas gástricas cortas, de manera que por esta dilatación es que se produce y el aumento de la presión portal hacia, de forma retrógrada hacia el sistema portocava superior, es que se producen las varices tanto esofágicas como gástricas. Las venas umbilicales también, que son las encargadas de lo que se producen las llamadas cabeza de medusa y la circulación colateral a nivel de la pared abdominal, y las otras son las del sistema portocava inferior, principalmente hemorroides. Hay otras conexiones que son a nivel de el retroperitoneo y a nivel lumbar y a nivel renal, que son los encargados de que se produzcan las manifestaciones de síndrome hepatorrenal, y además que serían las encargadas, junto con aquella aumento de presión en los espacios de Dix, las venas lumbares y las venas mesentéricas serían las que se encargaran de producir la ascitis. Entender un poco más esto de anatomía, entonces hablemos un poco más a nivel técnico. No quiero parar demasiado en esto, pero es para que logren entender qué es lo que sucede. Entonces, la fisiopatología de la hipertensión portal va a derivar de dos cuestiones, principalmente de física en cuanto a fluidos y paso a través de y resistencia vasculares a través de vasos, como ocurre en todos los vasos sanguíneos del organismo. Entonces, la presión portal o la variación de presión portal va a depender del flujo a través de la vena porta y de la resistencia a través de la misma. ¿Qué hay que tener en cuenta? La resistencia del vaso va a depender de la disfunción endotelial del propio vaso y de la obstrucción, digamos, mecánica al flujo. Esto ocurre en el proceso de
eh, deformación de las alteraciones anatómicas que se producen durante la cirrosis hepática. En el caso del el flujo portal se supone que si usted tiene un vaso que ya tiene más resistencia y que no puede captar y no puede expandirse más, Pan divina, en no te teoría, preocupes. pues esto haría que el flujo a través de la porta aumente, esto haría que el flujo a través de la porta aumentara. Esto no solo ocurre por el cambio anatómico del vaso, sino que también es por la gran liberación de mediadores inflamatorios y de vasodilatadores, que es una parte muy importante de la fisiopatología de lo que es la cirrosis hepática y que vamos a hablar ahorita. Y finalmente, la resistencia vascular va a depender directamente y va a ser el determinante lo que es lo que se desencadena la hipertensión portátil. ¿Por qué? Porque son muchos vasos y son muy pequeños. Y vean que la fórmula que se encuentra abajo es la fórmula de Poiseuille o Poiseuille, eh, que tiene tres variables principales. N, que es la constante de viscosidad de la sangre, que esto sería directamente relacionado al hematocrito, L, que es la longitud del vaso, y R, que es el radio del vaso. Pero vean que el radio está elevado a la 4, de manera que cambios muy, muy pequeños en el radio, en las medidas del vaso, va a hacer que se eleve esto muchísimo. Por eso es que produce tanta alteración en la resistencia y esta es la principal causa prácticamente no modificable en toda la fisiopatología, por lo que nuestras intervenciones farmacológicas van a ir directamente a tratar de modificar el flujo que se está produciendo a través del sistema portal. ¿De acuerdo? Entonces la resistencia portal eh, inicia prácticamente a las modificaciones anatómicas que ocurre a nivel de los vasos portales pequeños, los sinusoides hepáticos y las venas hepáticas transmurales. En el contexto de cirrosis se producen nódulos de regeneración con la genización y capilarización de sinusoides. Recordad que los sinusoides son vasos fenestrados que permiten el intercambio de las sustancias, pero al no tener al perder estas fenestraciones, los vasos se ponen más rígidos, más duros, lo que aumenta la presión muchísimo y ahí comienza un poco la fuga capilar, sobre todo en el espacio peristenoidal. También ocurre hipertrofia de hepatocitos durante el proceso de cirrosis y esto crea como obstrucción mecánica de forma extrínseca. Entonces, no solo tengo un vaso rígido, sino que tengo un granuloma, pues digamos granuloma, o tengo algo a nivel del hepatocito que está obstruyendo lo que es todo el flujo. Y esto va a desencadenar hipertensión portal. Voy a resumir un poco lo que resumimos en la porción anterior y mezclándolo un poco con lo que es la fisiopatología. Esto que hace a nivel del sistema portocava superior, que estábamos hablando que era la conexión del sistema ácicos con la vena cava superior, y estas son las que llegan, reciben drenaje de las venas eh, gástricas y venas esofágicas. Entonces, digamos que las venas esofágicas, sobre todo la porción distal, que son las principales, las que sangran, tienen digamos, un tejido conectivo muy, muy escaso y una lámina nula. Prácticamente tienen muy poco tejido periférico, de manera que al ser más delgados, son vasos que tienden a dilatarse con mucha más facilidad. Al ser más dilatados y tener mucha más tensión y más resistencia a nivel de la pared, es mucho más fácil que ellos se rompan. Por eso es que nuestra intervención va a estar directamente a tratar de modificar el, la parte hemodinámica y con eso tratar de modificar la parte de la hipertensión. Teniendo en cuenta que lo anatómico ya no lo podemos cambiar, además de hacer las intervenciones directamente, que sería pues ligar la varice en esto. Hay otras cosas que se han descrito en la literatura como factores locales que son de riesgo para que el paciente presente el sangrado y que son principalmente alteraciones a nivel del esófago, inflamatorios principalmente por esofagitis, pues los determinantes de presión portal, el tamaño de la varice, teniendo en cuenta que una varice pequeña es la que mide menos de 5 milímetros, una varice grande es la que mide más de 5 milímetros, y la cantidad de tensión en la pared. Varice. Para finalizar la fisiopatología, pero que entendamos un poco porque vamos a utilizar los fármacos, todos estos hepatocitos que se encuentran lesionados, las células de Kupffer hepáticas, las células endoteliales hepáticas, comienzan a secretar radicales libres, colágeno y factor de crecimiento tisular beta 1, que va a producir alteración a nivel estructural. Todo eso hace que el hígado se ponga duro, rígido, que sea más pequeño y que los vasos sean totalmente no tengan la capacidad de expandirse, están totalmente rígidos. Esto degenera en cirrosis, pero ¿qué pasa principalmente con la cirrosis? Como habíamos hablado, el hígado está enfermo, por así decirlo. Hay muchas sustancias que se continúan produciendo, pero tenemos un hígado que, como está enfermo y como tiene un endotelio enfermo, no tiene la misma capacidad que el resto de la circulación para responder a los mediadores vasodilatadores. Entonces, el hígado cirrótico, si bien libera mucha
si ver a nivel sistémico se encuentra muchísima liberación de óxido nítrico, el hígado está enfermo y él no tiene capacidad de generar suficiente óxido nítrico para tratar de compensar el efecto vasoconstrictor que tenemos dentro del mismo, por lo que tiene una sensibilidad disminuida a estos vasodilatadores y todo el proceso fibrótico hace que haya aumento de la resistencia muchísimo, de manera que él no tiene capacidad para responder. Esta vasodilatación periférica, esplácnica principalmente a nivel arteriolar de lo que son las vísceras, va a producir un estado hiperdinámico, va a aumentar todo lo que es el flujo a través de las venas mesentérica superior, mesentérica inferior y esplénica, de manera que el flujo a través de la porta aumenta muchísimo. ¿De acuerdo? Porque hay una vasodilatación, porque hay un mayor retorno sanguíneo, o sea, porque hay un hiperflujo dinámico arteriolar a nivel de los órganos. Además, esa vasodilatación periférica por exceso de mediadores inflamatorios y por mayor producción de óxido nítrico hace que mi circulación, mi resistencia vascular periférica también disminuya, lo que va a producir una activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y todo lo que es el sistema vasopresina, de manera que voy a tener retención hidrosalina para tratar de mantener un gasto cardíaco. Por eso el paciente cirrótico está siempre pues lleno de agua prácticamente. Es una circulación hiperdinámica por una vasodilatación y un exceso de flujo aproximadamente. Y la vasodilatación esplácnica también está favorecida por otras dos cosas. Uno, hay mayor secreción de glucagón. El glucagón produce un aumento de lo que es la vasodilatación arteriolar a nivel de las arteriolas esplácnicas. Además, el hígado cirrótico enfermo no tiene la capacidad de degradar el glucagón y hay hiperglucagonemia, lo que no sucede en las personas, en los pacientes o en las personas que no tienen cirrosis, de manera que el efecto vasodilatador está mucho a nivel sistémico, mucho a nivel plástico, pero el hígado no tiene la capacidad de degradar ese exceso de glucagón. Igualmente ocurre con las prostaciclinas, que son mediadores inflamatorios que producen vasodilatación principalmente. Hay mucha producción de prostaciclinas y el hígado es el principal degradador de prostaciclinas, por así decirlo, de manera que al no poder lograrlo tenemos una gran circulación hiperdinámica periférica, mientras el hígado no tiene la capacidad de defenderse a toda esa vasoconstricción. ¿De acuerdo? Pues esto es pues, más cosas como les comentaba. Teniendo en cuenta que los vasos hepáticos tienen hipocontractilidad, entonces, ¿qué logra hacer el hígado? Pues nada, tratar de hacer una divergencia de todo ese flujo y por eso se produce la dilatación de los sistemas colaterales. Cualquier cuestión o cualquier patología pueda intentar, al producir una alteración en lo que es la homeostasis, por así decirlo, el paciente cirrótico, cualquier factor desencadenante, principalmente los procesos infecciosos, van a generar riesgo de sangrado varicial. Entonces, esto fue más o menos un resumen de lo que es dado la anatomía y la fisiología. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y los signos clínicos más comunes en estos pacientes? Cuando síntomas, el paciente va a presentar hematemesis, melena y sensación de síncopes o sensación de sincopal. ¿Qué debemos buscar al examen físico para que nos ayude a determinar si este paciente está presentando sangrado, teniendo en cuenta lo que nos dijo en los síntomas? Pues pálido, está hipotenso, se encuentra taquicárdico. Recuerda que el paciente generalmente tiene mayor tendencia a la hipotensión porque los pacientes son hiperdinámicos y tienen resistencias vasculares disminuidas. El paciente puede encontrarse taquimédico, puede encontrarse histérico o no, obligatoriamente, a tener las manifestaciones de todo lo que es el síndrome de hipertensión portal, porque recuerden que sin hipertensión portal y que la hipertensión portal sea significativa, mayor a 12 milímetros de mercurio, no puedo tener varices esofágicas ni sangrado esofágico, ¿de acuerdo? Pero la literatura demuestra y que yo puedo tener manifestaciones clínicas de síndrome de hipertensión portal hasta con incluso 10 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Puedo tener aumento del perímetro abdominal, puede haber ascitis o no obligatoriamente puede haberla. El hígado va a tener, dependiendo del estadio de la cirrosis, va a tender a ser un poco más pequeño y va a haber esplenomegalia y es importante que busquemos en el tracto rectal si el paciente presenta melena. ¿Cómo vamos a realizar o cómo vamos a caracterizar nuestro diagnóstico del paciente? Es muy importante la historia clínica. Recordar que pues, si no tengo cirrosis hepática y no tengo hipertensión portal, pues no puedo tener
esofágicas, pero es muy importante saber cuándo empezó el sangrado para saber en qué momento, si es activo o no, si ha tenido sangrados anteriores, si ha tenido intervenciones previas, cuál es su estadio de enfermedad hepática. Ojalá el paciente llegue estudiado de una vez y se encuentre en una clasificación de Child o de MELD, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto le sirve simplemente para factores pronósticos. Un Child MELD más elevado es un mayor riesgo de mortalidad para cualquier paciente con cirrosis hepática que presenta sangrado varicela. Entonces, hay cosas que tenemos que buscar al examen físico y también qué laboratorios vamos a pedir para lograr caracterizar a este paciente. ¿Cuáles van a ser las metas de nuestro diagnóstico? Primero, determinar cuál es la severidad del sangrado del paciente. Segundo, identificar la fuente potencial. Pues claramente recordar que no solo son las varices esofágicas, las varices gástricas también sangran y también se manejan igual que las varices esofágicas. Entonces, digamos que, pues, sí, cambian ciertas cosas. Claro, las esofágicas las van a ligar, las varices gástricas no las van a poder ligar. Y por último, identificar las condiciones que pueden influir en el manejo consecuente. Eso lo vamos a ir hablando en cuanto a tratamiento. Es muy importante todo esto porque desde que usted recibe a su paciente, pues si su paciente viene inestable y tiene criterios para hacer un triage 2, pues súper, es un triage 2, bienvenido a reanimación, a un área donde tenga usted un poco más de monitoría del paciente, dependiendo de dónde se encuentre, claro está. Si el paciente no presenta signos de inestabilidad, muy probablemente sea un triage 3, pero busquemos que tenemos, o sea, tratemos de determinar qué vamos a buscar al examen físico y qué vamos a buscar en laboratorios para determinar qué tan mal está el sangrado de este paciente. Hay que iniciar tratamiento empírico con estos pacientes y hay que tener claro qué pruebas diagnósticas vamos a solicitar. Entonces vamos a empezar a hablar de cosas. Este primer estudio que le traigo está en algo que se llama Clinicians Corner. Esta es una sección de JAMA que es muy buena y puede servirles para la vida. Tiene, eh, digamos, miles de cosas en cuanto a identificación de LR, sensibilidad, especificidad, LR positivo, negativo, valor predictivos positivos, negativos para lo que es examen físico, cosas a la cabecera del paciente y en cuanto a resultados de laboratorio y antecedentes para usted lograr determinar la probabilidad de que su paciente tenga la enfermedad o que tanto más o que hallazgos son patognomónicos de tal enfermedad. Entonces, esta fue una revisión sistemática y metaanálisis, 2.628 artículos, de los cuales solo nos quedamos con 26. Entonces, en este caso se buscaba determinar cuáles eran los datos de la historia clínica, los signos clínicos, el laboratorio que ayudaba a determinar, venga, este sangrado digestivo, porque en este estudio metieron tantos pacientes con sangrado superior como con sangrado inferior, o sea, sangrado digestivo alto con sangrado digestivo bajo. ¿Cuáles características van a decir, oiga, esto es un sangrado digestivo alto? ¿Y cuáles son las a las que usted tiene que saber identificar a este paciente que está en mayor severidad? Entonces, vean esta tabla. Lo que quiero que se lleven son demasiados números, pero lo que quiero que se lleve es que si usted tiene cirrosis, tiene una historia ya de sangrado digestivo superior, tiene un LR de 3.1, 6.2 respectivamente, por decir, este sangrado es muy probablemente superior. Que el paciente tenga melenas, que se lo refiera y que la documente en el examen físico, tiene un LR positivo prácticamente 5.1 y que usted vea que usted vea el tacto rectal sea positivo, es un LR de 25, eso es patognomónico de hemorragia digestiva alta. ¿De acuerdo? El otro es importante, el radio boom creatinina. Si la tasa boom creatinina le da mayor a 30, póngale el nombre. Esto es un sangrado digestivo superior. Recordar que el hematocrito es importante en estos pacientes. Usted, si su institución lo tiene, usted puede solicitar unos gases arteriales desde el ingreso si su máquina está calibrada para esto. Y las metas de hemoglobina de estos pacientes siempre son de 8. ¿De acuerdo? Es algo muy importante que la hemoglobina no obligatoriamente quiere decir que el paciente o no está en choque, ¿de acuerdo? Si su paciente es tipo tenso, así tenga 15 hemoglobina hoy tiene sus manifestaciones de sangrado, olvídelo, está en shock. Así que la tirita de los gases o el hemograma le diga que, que tiene 15 hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces, recordar que el hematocrito menor a 20 en estos pacientes o una hemoglobina menor a 8 es un signo de alarma y se debe considerar como severidad. Hay otros hallazgos que también pueden ayudar como a determinar qué pacientes hay que correr un poco más y prácticamente toda historia de cirrosis con sangrado superior es un paciente que van a tener que correrle. Si usted tiene un paciente con sangrado varicial, ese paciente hay que correrle y hay que tenerlo en un área por lo menos bien monitorizado donde usted lo pueda
vamos a hacer evaluaciones periódicas y lo más hasta que encuentre una, digamos que un área de hospitalización definitiva o hasta que logre controlar el sangrado con alguna de las medidas que vamos a realizar. Y pues importante, signos de inestabilidad hemodinámica, hipotensión arterial y frecuencia cardíaca. Estas son las manifestaciones para decir, este paciente, pues nada, tiene un sangrado severo y tengo que prestarle un poco más de atención. Hablemos de scores, que los scores nos gustan mucho. Entonces, hay muchos scores que se han desarrollado en lo que es hemorragia de vías digestivas. El problema es que teniendo en cuenta que la hemorragia varicela no es la más común, entonces los estudios originales no tienen una gran población de esto, por lo que pues, no es que no lo podamos utilizar, pues si usted quiere, úselo, pero el porcentaje de pacientes con hemorragia varicela que se encontraban dentro de los estudios originales para los que fueron hechos y la corte de validación para estos scores no lograrían identificar las cuestiones, no lograrían identificar los desenlaces ni ser obligatoriamente directos para hablarle, venga, este paciente le va a ir mejor o le va a ir peor. Pero veamos lo que tenemos disponible. Entonces les traje este estudio publicado en el 2019, son 441 pacientes que incluyeron, de los cuales, perdón, 441 inicialmente, al final solo se quedaron con 300 pacientes, de los cuales 141 presentaban sangrado varicel y el resto pues no presentaban sangrado varicel. Y trataron de determinar cuál era el rendimiento en cuanto a desenlaces específicos, que ya les voy a hablar, de estos scores para determinar estos desenlaces. Entonces vean que en la columna superior trataron de, es un estudio analítico y trataron de determinar el área bajo la curva de cada uno de los scores para determinar, venga, este me funciona más para tal desenlace en los pacientes con sangrado varicial y en los pacientes con sangrado no varicial. ¿Cuáles? Vean que utilizaron cuatro estudios, cuatro scores, el AIMS 65, la escala de Blatchford, un score italiano que es el PNET y la escala de Rockall. Todas las hemos utilizado en algún momento, pues creo yo que las han utilizado en algún momento y han servido para muchas cosas, principalmente para determinar cuándo un paciente necesita algún tipo de intervención, sea endoscopia, sea transfusión, sea tenga riesgo de resangrado, ingreso a unidad de cuidado intensivo, mortalidad y todo eso. ¿Cuál es la cuestión? Entonces vean la diferencia entre la hilera superior y la hilera inferior. Todas las puntajes y todas las puntos de área bajo la curva, cuando se aplicaron estos scores en pacientes con sangrado digestivo parcial, tuvieron un área bajo la curva menor a 0.7, es decir, no nos funciona tanto, no nos va a decir obligatoriamente que ese va a ser el desenlace de ese paciente. Y les traje abajo, la hilera de abajo, es los mismos scores para desenlaces de mortalidad, resangrado, transfusión y intervención quirúrgica o por radiología en pacientes con sangrado digestivo superior. Y vean que en el caso del sangrado digestivo superior todos tuvieron un área bajo la curva mayor a 0.7, de manera que sí sirven mucho para sangrado digestivo superior, pero de origen no varicial. Para los variciales, pues no tenemos alguno que ojalá nos funcione. El IMS 65 solamente tenía un 5% solo el 5% de la población total original tenían sangrado varicial. Perdón, el IMS tenía solo 2%, el Blatchford solo tenía 5% y el PND solo tenía 4% de pacientes. Perdón, el ROCA solo tenía 4% de pacientes, el PND no tenía pacientes con sangrado varicial porque fue para sangrado alto no varicial. Entonces, pues digamos que no podemos medir algo a lo que no fue hecho, de manera que pues, estos scores no es que nos ayuden demasiado. Para finalizar, hablar de los scores es de esta revisión sistemática y metaanálisis del 2021, donde nueva, pues teniendo en cuenta que este estudio fue del 2019, traje este del 2021, que tiene un poco más de población de todas maneras y que pues es una revisión sistemática. Entonces, fueron muchos estudios inicialmente, solamente nos quedamos con 28 y trataron de comparar de igual forma qué scores nos ayudan a determinar, venga, este paciente tiene más riesgo de tener tal desenlace. Entonces, tenemos digamos, conclusiones. El MELT, el Child Puke son dos scores que nos van a funcionar mucho para lo que es mortalidad intrahospitalaria y mortalidad en el seguimiento después de un episodio de sangrado varicel. Pero eso ya lo sabemos en estudios poblacionales. Todo paciente que tenga un Child B más B o C, sobre todo los que tienen C, o un MELT superior, un MELT ya prácticamente superior a 10, tienen mayor riesgo y se mueren más. Los pacientes cirróticos con estos scores se mueren más. Entonces, digamos que teniendo en cuenta que el sangrado varicial
no tenga varicela es una de las complicaciones más importantes de lo que es la cirrosis hepática. No es que nos modifique demasiado, pues tiene más riesgo de mortalidad, pues ya lo sabemos, y ya el paciente tiene riesgo sobre todo por la patología que está presentando. Entonces vean que aparentemente el resto de scores también funcionó para estos desenlaces, menos el Glasgow, menos el Blatchford, ya que el área bajo la curva fue menor a 0.7. Pero vean que cuando se volvía a aplicar el Scorch y se evaluaban las probabilidades de resangrado y las inmediato intrahospitalaria y a largo plazo ninguno funcionó ni tenía ningún buen rendimiento. De manera que, pues nada, ya sabemos que los pacientes con Child-Pugh y con MELD más altos pues, se mueren más. Entonces, pues digamos que no tiene ningún tipo de diferencia. Y tampoco en el escenario de urgencia pues no es que tengamos que hacer el cálculo de estos esfuerzos obligatoriamente para estratificar al paciente. Ojalá ya venga estratificado, pero no va a cambiar lo que usted va a realizar. ¿Usted qué tiene que hacer? Tratar de hacer intervenciones para controlar el sangrado y ver si tiene alguna otra cosa que vaya a empeorar la condición del paciente. Entonces ya vamos a pasar a hablar de conclusión para cerrar scores. Pues usted quiere utilizar alguno, pues utilícelo, pero no tiene ningún beneficio ni va a cambiar la modificación del tratamiento de lo que usted debe realizar y el análisis clínico que usted tiene que realizar con su paciente. ¿De acuerdo? En cuanto a tratamiento, quiero hablar de cosas específicas: protección de vía aérea, accesos venosos, cristaloides y transfusión, antibióticos, fármacos vasoactivos y, finalmente, medidas definitivas para el vía aérea. Hay que tener en cuenta que este paciente tiene ya criterios para una vía aérea difícil, es un esófago que se está sangrando y que tiene un alto riesgo de broncoaspiración. Además, los pacientes con cirrosis hepática y que tienen sangrado pueden tener encefalopatía hepática de forma simultánea, de manera que dependiendo del estado de conciencia y de la capacidad de ese paciente de proteger su vía aérea, además del volumen de la hematemesis o del sangrado que está presentando, usted puede requerir eh, intervención de la vía aérea para poder realizar la endoscopia y lograr realizar la ligadura de las varices mientras va iniciando el manejo farmacológico. Ojo, también es importante, si usted se encuentra en una institución donde hay gastroenterólogo, pues nada, le toca hable con él, que no sea una decisión que solo tome usted, sepa y pues teniendo en cuenta que pues, si el paciente llega con indicaciones de manejar la vía aérea, usted no necesita la opinión de nadie, usted tiene que intubar a ese paciente. Pero si el paciente no tiene indicaciones, no tiene una encefalopatía mayor o igual a un West Haven 3, no tiene trabajo respiratorio, no tiene un volumen elevado, no ha presentado más sangrado desde que usted inició el tratamiento farmacológico, entonces puede esperar. Ya de todas maneras vamos a hablar sobre lo que se llamaba intubación profiláctica en los pacientes con sangrado digestivo superior. ¿Sí? Tener en cuenta que pues, sí, tiene todos los criterios de vía aérea difícil, teniendo en cuenta que hay un mayor riesgo de broncoaspiración y que la estabilidad hemodinámica es algo pues ideal, pero que puede producirse inestabilidad en cualquier momento. Tiene que tener un paciente que está sangrando y que si usted va a asegurar la vía aérea, los fármacos tienen que ser muy bien elegidos para poder realizar una intervención adecuada y que su paciente no se deteriore desde el punto de vista hemodinámico. Hay otra cosa que recomienda la literatura, que es algo que se llama double suction setup o secuencia de intubación rápida con doble sistema de succión. Hay otra modalidad que también podemos aplicar, que es la secuencia de intubación invertida, donde teniendo en cuenta la patología hepática del paciente, tendríamos que la secuencia de intubación invertida tiene como implícito en su definición aplicar primero el relajante y luego el hipnótico y el sedante. ¿Por qué primero el relajante? Pues porque se supone que ah, farmacológicamente hablando, él tiene un poco más, se tarda un poco más en comenzar a actuar, de manera que cuando usted logre administrar la sedación posterior al relajante y haya pasado el tiempo farmacológico de cada uno, el paciente esté dormido y relajado y no ocurra que se relaje primero y luego se duerma o viceversa, de manera que el paciente esté totalmente despierto y sienta que no puede respirar. Entonces, esto produciría reflejo simpático, esto infarta gente, rompe aneurismas, produce vasoconstricción, lados cerebrales, ¿de acuerdo? Rompe aneurismas, vasoconstricción, todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a utilizar para poder asegurar la vía aérea de este paciente? Primero, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener todos nuestros equipos de protección personales. Un paciente que está sangrando se encuentra pues, escupiendo sangre y que hay que protegernos tanto nosotros como nuestro personal. Entonces hay que tener todas las medidas, guantes, tapabocas,
AFAS, ¿de acuerdo? El paciente tiene una inestabilidad hemodinámica potencial, por lo que usted tiene que iniciar de una vez eh, hemoderivados o tiene que iniciar vasopresor periférico, pues realicen, sobre todo para el proceso de intubación y la secuencia de intubación rápida. El paciente debe tener una buena oxigenación, como todo paciente en secuencia de intubación rápida, y la cabecera debería estar a 45 grados para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Teniendo en cuenta que es una diaria difícil, si tiene videolaringoscopio, es recomendable que comience a utilizarlo desde un principio para evitar contratiempos y para tener una mejor visualización de la glotis, teniendo en cuenta que recuerden que lo que hay ahí es sangre y la sangre puede taparle absolutamente toda la visualización. La literatura recomienda que durante el proceso de intubación usted administre de una vez los proquinéticos. Hay dos estudiados principalmente, y la eritromicina, ¿de acuerdo? La metoclopramida tiene algo digamos, un plus adicional, que es que aumentaría el tono del esfínter gastroesofágico inferior, de manera que no habría tanta regurgitación eh, a nivel esofágico, ¿de acuerdo? Eh, este es el estudio que le estaba comentando. Bueno, para finalizar el manejo de la vía aérea, es muy importante saber qué fármacos van a elegir. Esto no difiere de otras cosas ni de otros escenarios. Digamos que las propiedades farmacológicas no cambian. Recordar que estos pacientes con sangrado varicela están más predispuestos a infecciones, de manera que quizás el etomidato, a pesar de que tiene un buen perfil hemodinámico, no va a ser su mejor elección. La literatura recomienda o dosis bajas de propofol o dosis de ketamina de hasta 1,5 miligramos. En cuanto al relajante que vayan a utilizar, puede ser fácilmente rocuronio, pero para la secuencia de intubación invertida deberíamos utilizar, se utiliza ese cisatracina, ¿de acuerdo? Hay una técnica que sale, que hay reportada últimamente, que se llama la técnica SALA, como ensalada en inglés, que se supone que usted tiene una cánula Yankauer, una cánula de aspiración rígida, que la coloca en la misma, digamos que en la misma dirección o el mismo sentido que el laringoscopio, de forma que esté uno al lado del otro, de manera que mientras usted está haciendo la maniobra con el laringoscopio directo, si no tiene un video laringoscopio, y usted tiene, o sea, el otro lado está pegada la Jan Tower, de manera que como tienen la misma sentido, usted mientras va desplazando las estructuras, va absorbiendo la sangre o va haciendo sí, pues va absorbiendo la sangre de manera que usted pueda mejorar la visualización en caso de que no tenga un video laringoscopio. Esa es la técnica. Bueno, sí lo pueden encontrar en el libro. Entonces, este estudio habla de la intubación profiláctica y los desenlaces asociados versus la intubación, no, o sea, y pacientes que se le hizo intubación profiláctica y pacientes a los que no se le hizo intubación profiláctica. Son muy poquitos, en realidad fueron solamente 65, fue un estudio muy pequeñito, pero ¿qué es lo que quiero que se lleven de acá? Entonces vean todos los pacientes, todos los desenlaces que comparamos, si comparamos intubación profiláctica versus no intubación en el paciente que se le van a hacer la endoscopia. Y vean que la mortalidad, o sea, la mortalidad por sangrado, la mortalidad por todas las causas, las complicaciones cardiovasculares, las broncoaspiraciones, la incidencia de neumonía, otras estancia hospitalaria, mortalidad en UCI, estancia en UCI, no fue diferente si usted intuba de forma profiláctica o no a su paciente. Ojo, todos los pacientes de este estudio que tenían encefalopatía hepática mayor o igual a 3 y que tenían inestabilidad hemodinámica fueron sacados del estudio, de manera que pues esas son prácticamente las dos indicaciones que usted tendría para tener que manejar su vía aérea sí o sí, que no cambian en cuanto a las indicaciones, el resto de indicaciones de lo que es manejar vía aérea. Entonces, no se hace intubación profiláctica, es solamente si su paciente tiene indicaciones de intubarlo o no. ¿De En cuanto a Hello. administración de cristaloides, claro, en cuanto a administración de cristaloides y hemoderivados, hay pues unas cosas que aclarar. Aumentar o llenar a nuestro paciente tanto de hemoderivados como de cristaloides tiene el riesgo de aumentar el flujo a través del aporte, lo que sea
lo que aumentaría la hipertensión portal y lo que aumentaría el sangrado y no lograrían realizar una hemostasia adecuada, porque por lo que las estrategias en cuanto a líquidos son en cierto modo algo restrictivas, tanto de cristaloides como de hemoderivados. Ya les voy a mostrar el porqué. La idea es mantener una presión sistólica al menos de 100 milímetros de mercurio, eh, y buscar de igual forma qué otras cosas tienen mi paciente dentro de su enfermedad hepática que necesiten corrección. Por ejemplo, si tengo menos de 50.000 plaquetas con un sangrado varicial, las guías y todo lo que son los consensos internacionales determinan que usted necesita, además de colocarle derivados a su paciente, pues probablemente colocarle plaquetas para ayudar a una mejor hemostasia. Habría que determinar cómo se encuentra el INR de nuestro paciente y determinar si necesita eh, frescos congelados o crioprecipitados, dependiendo cómo está el fibrinógeno del mismo. Entonces es muy importante que veamos eso. Este estudio fue del año 2013, fue un estudio publicado en New England Journal, pero digamos que les traigo el 2013 porque es que no han habido modificaciones. Esto trataba de determinar cuáles eran los desenlaces cuando usted comparaba una estrategia restrictiva versus una estrategia liberal en los pacientes con sangrado parcial que tenían pues, los pacientes cirróticos con sangrado parcial agudo. Y vean que ¿cuál era la idea de la estrategia restrictiva? Es que usted no transfundiera a menos que no tuviese una hemoglobina menor a 8. El único motivo que usted podría tener para tener una hemoglobina un poco más alta en sus pacientes cirróticos es que, aparte de cirrótico, no es un paciente con enfermedad coronaria, que ya sabemos que debemos tener al menos unos niveles de 9 gramos de hemoglobina, o que su paciente tuviese niveles superiores, pero que en realidad tuviese manifestaciones francas de TOC. ¿De acuerdo? Entonces vean que en este Forrest, perdón, en este Kaplan-Meier, en esta tabla de Kaplan-Meier, vemos cómo la estrategia restrictiva tuvo mayores tasas de supervivencia con el paso de los días, por lo que no se debe transfundir a todo el mundo, eh, sino a aquellos pacientes que tengan manifestaciones de bajo gasto o que tengan ya que ustedes observen en su examen inicial que tienen un nivel menor a 8 gramos sobre decilitros, porque ese es su meta de hemoglobina. Hablemos de ácido tranexámico, que eso está también en la parte del manejo hemodinámico. Entonces le ponemos ácido tranexámico a todo lo que es sangre. El HALTIC prácticamente, que fue el estudio de ácido tranexámico en hemorragia de vías digestivas altas, tuvo una población bastante voluminosa, fueron 12.009 pacientes aproximadamente. La idea de la intervención era 1 gramo de ácido tranexámico en bolo y luego 3 gramos en infusión para 24 horas y determinar cuáles eran los desenlaces. Pero vean que de estos pacientes, primero, los desenlaces, vean que de los pacientes con sangrado varicial, como se ve en este forest plot, no hubo ningún tipo de diferencia, digamos que se encuentra en la mitad, entonces no hubo ningún tipo de beneficio en la administración del ácido tranexámico, de manera que por ahora no se recomienda ni en sangrado digestivo varicial o con el sangrado digestivo no varicial, porque por ahora no tenemos ningún estudio que muestre mejoría. Hay revisiones sistemáticas que dicen que podría ser que sí, pero que necesitamos mejores estudios para poder dar esto. Su paciente, todo paciente con sangrado digestivo varicial, después que usted se encargó de su vía aérea y de iniciar la estabilidad hemodinámica, usted debe iniciarle tratamiento antibiótico profiláctico. ¿Por qué? Porque el sangrado varicial va a predisponer al proceso infeccioso y los procesos infecciosos también pueden ser el desencadenante del sangrado varicial. Principalmente los focos son peritonitis bacteriana espontánea, neumonía e infección de vías urinarias. Depende, ¿qué antibiótico vamos a iniciar? Entonces, de eso ya vamos a hablar eh, a continuación. Entonces, este estudio es del año 2011, es la última revisión sistemática de Cochrane sobre este tema, no han modificado, no han sacado una diferente. Esta trataba de determinar cuáles eran los mejores, cuáles eran, y cómo mejoraba el antibiótico los desenlaces y cuál era el antibiótico que deberíamos utilizar. Como conclusión, antes de mostrarle pues, el resultado del estudio, y verán que el uso de quinolonas, quinolonas coventalactámicos, de cefalosporinas y de otros antibióticos que no reportaron claramente. Todos tuvieron mejoría en la mortalidad, pero aparentemente las cefalosporinas fueron las que tuvieron mejores valores y que el forest plot fue mucho más favorable, por así decirlo. De manera que es por esto que los estudios internacionales y las guías internacionales recomiendan que su paciente con sangrado digestivo varicial, usted debería iniciarle ceftriaxona como parte del tratamiento profiláctico antibiótico para evitar episodios de resangrado y para facilitar el control del sangrado
y para disminuir las tasas de mortalidad. Ojo, todo depende de la flora y de la fauna de su población. Esto, el uso de ese extractor sale en las guías estadounidenses y en las guías británicas. Pero, por ejemplo, pues, un hospital de acá de Bogotá, tienen guías específicas. Por ejemplo, la Fundación Cardio Infantil, sin querer decir obligatoriamente una institución, utilizan ampicilina sulbactam. ¿Por qué? Porque es que su población se ha demostrado que el ampicilina sulbactam mejora los desenlaces y no tiene mayores complicaciones para infecciosas en sus pacientes. De manera que si usted se encuentra en otro sitio, en otro hospital, trate de hablar o conozca digamos, la flora y la fauna, el perfil microbiológico de su hospital y de su población. Si no, pues inicie. Generación. Pone como se llama, nacional. Aquí pueden ver cómo los antibióticos pues, mejoraron los desenlaces, que principalmente es menores días de estancia hospitalaria, menores tasas de resangrado y menores tasas de sangrado a largo plazo de igual forma. Todo paciente con sangrado digestivo, luego de asegurar la vía aérea, de lograr la estabilidad hemodinámica, de haber iniciado el vasopresor, que ya vamos a hablar de eso, hay que colocarle antibióticos. Esto último, pues es para seguir hablando, estudio es una revisión sistemática y metaanálisis un poco más nuevo del año 2022, y es simplemente como para que vean que los desenlaces no han modificado y por eso esa revisión sistemática del 2011 funciona. Los antibióticos en este foro Explore vemos cómo mejoran la mortalidad a las 6 semanas en los pacientes con cirrosis, ¿sí? Y vemos que mejora también la mortalidad asociada a procesos infecciosos en los pacientes que presentaron sangrado varicela. En lo que no hubo mayor diferencia, aparentemente en este estudio, es en aquellos pacientes en cuanto a mortalidad por el resangrado. Es decir, el paciente que presenta sangrado, usted le coloca antibiótico, disminuye la tasa de resangrado. Pero si su paciente que tuvo sangrado varicial y le puso antibiótico resangra, el antibiótico no va a modificar la mortalidad en ese escenario. Este metaanálisis del 2000. Ya por último, casi terminando, vamos a hablar del tratamiento con fármacos vasoactivos y por qué. Entonces, recuerden que la circulación es plácnica y el efecto de los vasodilatadores sistémicos a nivel arteriolar van a producir un aumento del flujo a nivel de las vísceras. Este aumento del flujo arteriolar va a hacer que el retorno venoso sea mucho mayor. Si el retorno venoso es mayor, el flujo a través de la vena porta es mayor, por lo que se produce mayor hipertensión portal y mayor riesgo de perpetuar el sangrado. De manera que la intervención con los fármacos va a ser justamente para eso, para tratar de mejorar las vasoconstricciones plácnicas. Además, que al colocar el vasopresor, usted aumenta la resistencia vascular periférica en su paciente cirrótico, que fisiopatológicamente tiene una resistencia vascular periférica disminuida y que esto hace que haya mayor retención hidrosalina por efecto del sistema renina-angiotensina aldosterona y de hormona antidiurética. Al usted colocarle el vasopresor, entonces disminuye el flujo por la vasodilatación arteriolar, produciendo vasoconstricción a niveles pláticos, y al aumentar la resistencia vascular periférica va a mejorar la parte de la hiperdinamia que tiene este paciente de base y va a mejorar lo que es la retención hidrosalina, de manera que el flujo va a disminuir. Entonces le va a ayudar un poco a la hemodinamia, teniendo en cuenta que lo anatómico que ya está duro, lo que ya está fibrótico, no tengo ninguna forma de cambiarlo desde el punto de vista cuando está presentando el sangrado. La literatura habla de muchas intervenciones que pueden realizar, principalmente los que han tratado de colocarse cabeza a cabeza, y que hay muchísimos estudios, muchísimos, y aparentemente sí, principalmente son terlipresina, vasopresina, somatostatina y octreotide. Son esos los principales. En esta tabla que les traje, les puse las dosis, los efectos positivos y los efectos adversos. ¿Qué les puedo decir de esto? Y cuál es la elección del mejor. La terlipresina no está aprobada por la FDA en Estados Unidos. Ellos utilizan más que todo octreotide, ¿de acuerdo? El octreotide y la somatostatina tienen un mecanismo farmacológico muy similar, funcionan como antagonistas del glucagón, por lo que van a disminuir la hiperdinamia y el hiperflujo
visceral, pues porque son antagonistas del glucagón, entre otras intervenciones, entre otros efectos que pueden tener, pero principalmente son esos. Aparentemente la opioidía tiene mucho más tiempo de acción que la somatostatina y ambos funcionan de buena forma. Pasa que cuando los comparamos con la terlipresina, que la terlipresina es principalmente utilizada en las reinas, en las guías europeas, la terlipresina tiende a ser un análogo de la vasopresina que actúa principalmente en los receptores espláticos, es decir, por a nivel visceral. Y aparentemente, según los metaanálisis, el único que ayudó y fue superior a la terlipresina. Los demás logran controlar el sangrado, pero aparentemente no tienen diferencia ni disminución en cuanto a las tasas de resangrado y en cuanto a las tasas de mortalidad, ¿sí? De manera que, pues, Colombia, aquí utilizamos prácticamente terlipresina. Realmente, una de las situaciones donde usted quisiera no utilizar terlipresina, sino utilizaría opioidía, teniendo en cuenta que también lo utilizamos, es que tu paciente tuviese enfermedad coronaria, porque la terlipresina puede tener riesgo de vasoconstricción coronaria, pues tener coronaria secundaria, tanto por el sangrado como por efecto farmacológico. La vasopresina con sin nitroglicerina se ha utilizado durante la historia, pero digamos que pueden ayudar a controlar la mortalidad, el sangrado, pero no modifican la mortalidad según los estudios, ¿verdad? Si su paciente, además de sangrado parcial, se encuentra en sepsis o tiene una sospecha de demencia, sería la noradrenalina. No sería combinar noradrenalina y terlipresina. Usted solamente tiene sangrado varicial, pues utiliza terlipresina. Cuenta con choque hipovolémico y choque séptico, dice noradrenalina. Y por último, otras medidas que podemos realizar para controlar el sangrado en caso tal de dos, que principalmente son la ligadura varicial con la ligadura de las varices con banda, escleroterapia, el cianacridato en las varices esofágicas ya no se utiliza más que todo a nivel de varices gástricas. Entonces, pues, no es una intervención que hagamos nosotros directamente, pues para que lo tengan como conocimiento, porque es algo que tenemos que saber y hay que discutir que el gastroenterólogo. La tercera intervención que podemos realizar en cuanto al control después de los fármacos, el antibiótico y la estabilidad hemodinámica, sería el taponamiento con balón. ¿Cuál es el gran problema? Y que este tiene una alta tasa de hemostasia, muy, muy efectivo, pero las tasas de resangrado son altísimas, ¿de acuerdo? Y como hay mayor resangrado, hay mayor riesgo de broncoaspiración y de ulceración de la mucosa, por lo que usted no tiene ningún otro recurso, no tiene una endoscopia pronta, o no sé, o pues sí, no tiene forma de intervenir a su paciente y se encuentra con manifestaciones de choque, ya ha transfundido y ha hecho cosas, y no lo logra y no llega a gastroenterología, su opción sería colocar al paciente con un balón, que son los específicos que ya vamos a hablar. Por último está el TIPS, pero el TIPS tiene unas indicaciones especiales y tiene unas indicaciones especiales. Es muy efectivo en el control del resangrado, pero la mortalidad es altísima de forma inmediata y tanto que tenemos contraindicaciones eh, principales y que pues es muy poco probable que nosotros indiquemos un tips desde urgencias teniendo en cuenta que lo principal va a ser el manejo farmacológico y la endoscopia y que para continuar la estancia hospitalaria es muy probable que este paciente continúe en unidad de cuidado intensivo y el tips nunca va a ser nuestra primera opción. Incluso la reintervención por endoscopia sería intervención antes o el taponamiento con válvula. No, pues, que lo pueden recordar medidas farmacológicas y ligadura varicela va a ser nuestra intervención. Pues el taponamiento con balón son alternativas. La primera sonda que digamos, es el primer taponamiento con balón que se ofreció fue la sonda Sengsteigen Blakemore, que tenía tres balones, tiene tres puertos y dos balones, un balón gástrico, un balón esofágico y un puerto de aspiración para el contenido gástrico. Eso se utilizaba hace algunos años. La variante actual es el balón de Minnesota o el tubo de Minnesota. El tubo de Minnesota tiene cuatro puertos y dos balones de igual forma, un balón gástrico y un balón esofágico para realizar la hemostasia y aparte del puerto para poder absorber a nivel gástrico, tiene un puerto para poder absorber a nivel esofágico los restos sanguíneos que tengamos. Son muy efectivos en regular la hemodinamia del paciente, pero como les digo,
si se produce por el resangrado, se produce más tasa de resangrado una vez usted retire el balón. Teniendo en cuenta, les traje un video para que vean más o menos la colocación del mismo. 5 minutos. Qué pena. Voy a adelantarle un poco para que lo que quiero para explicarles ciertas cosas. Listo. La idea es que revisemos si el balón se encuentra, presenta fugas. Para eso piden que tengamos un vaso con agua para inflar los balones y ver que no haya ninguna fuga cuando instilamos aire dentro de ellos, ¿de acuerdo? La idea es que el tubo se introduzca, ya una vez el paciente tenga la vía aérea asegurada. Su paciente lo va a introducir con un laringoscopio, va a tener su paciente a 45 grados centígrados. Se recomienda que que con el laringoscopio usted vaya produciendo el avance, o sea, pueda desplazar estructuras para iniciar el paso del tubo de Minnesota. Se supone que lo pueden medir como si fuera una sonda nasogástrica, o eso es lo que refiere la literatura. Y una vez usted pase el balón, el tubo, la idea es que infle de forma inicial el balón gástrico con 50 cc de aire y luego le tome una radiografía para ese paciente para que usted confirme que se encuentra en el estómago, como pueden ver ahí en esa imagen, que ahí se ve el balón todo en la cámara gástrica a nivel infradiafragmático. Eso quiere decir que usted introdujo la sonda de forma adecuada. Lo siguiente es mantener el inflado con aire. Se supone que usted, en el caso del Stecken Blakemore, puede inflar hasta 350 cc en el balón esofágico y en el caso del Minnesota podrían ser hasta 500 cc de aire para lograr la estabilidad, para lograr la hemostasia local y recordar que tiene un puerto para la aspiración gástrica y para la aspiración esofágica. Bueno, muchachos, eso fue todo. Muchísimas gracias. Doctor, ¿me escucha? Sí, señor. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por la charla que nos acaba de ofrecer. Es un tema que no le ponemos mucha atención, pero particularmente los que estamos en la Universidad del Rosario debemos saberlo porque nos vemos expuestos a esto todos los días. Como siempre, es un gusto contar con usted. Esta es su espacio, es su casa y agradecemos profundamente que nos haya acompañado en este espacio y que nos haya acompañado siempre. Abrimos el Usted, espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede mandarla por el chat. Si no, puede levantar la mano y se le dará el micrófono. No sé si Vale tienes algo en el chat. Sí, acá tengo una. Dice, teniendo en cuenta que el paciente cirrótico maneja niveles de anemia y trombocitopenia por su enfermedad de base, ¿habría alguna consideración a tener en cuenta para criterios transfusionales, metas o algo en su proceso de atención en urgencias?
Eh, la única indicación de transfundir plaquetas, como les había comentado, es que usted tenga sangrado activo con plaquetas menores de 50.000. En ese caso, usted tiene que hacer. Idealmente, las metas es que usted tenga una hemoglobina de 8, no más de 8. ¿Por qué? Porque tener más hemoglobina es mayor hematocrito. Y recuerden la ley de Poiseuille, que tiene una pronunciación muy aumentar el hematocrito es aumentar la constante de viscosidad y eso va a aumentar la resistencia a nivel vascular, de manera que las metas tienen que ser 8 y las guías internacionales son muy claras, es decir, es 8. ¿Por qué? Porque si tenemos más de eso, tenemos mucho más riesgo de que la presión pulmonar no la estemos controlando y le estemos dando es más riesgo y, digamos, mayor continuidad sanguínea por tener una hiperconcentración. Listo, doctor, perfecto. Y creo que hay una mano levantada. Daniel, si quieres, prendes el micrófono. Hola Edu, ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? Yo, Dani, ¿cómo vas? Excelente charla, Gracias. excelente charla. Edu, Señor. ven, es que no me pude, perdí la conexión en un momento cuando estabas hablando de transfusión en estos pacientes Sí. y tuve un caso hace poquito de un episodio de resangrado con una hemorragia catastrófica, realmente no lo, yo quiero hacer una pregunta, pero no la mano. Ahí está Lewis. Bueno, el caso es que, ¿cuáles eran las metas para transfundir a estos pacientes? ¿Qué meta? Porque no lo vi. Y la otra pregunta que te tenía era, ¿alguna consideración especial para mantener el mantenimiento anestésico una vez ustedes intubados? Ok, pues Dani, en cuanto a mantenimiento de intubación, generalmente en la insuficiencia hepática, pues digamos que no todo paciente cirrótico tiene insuficiencia hepática, ¿no? Usted puede tener una enfermedad crónica y usted puede tener una agudización de lo que es el deterioro de su función hepática, por lo que en ese caso, pues, el remifentanilo se supone que es la mejor opción. Si usted no tiene remifentanilo, pues podría utilizar fentanilo. Y para la sedación práctica, eso en cuanto a analgesia. Y para sedación, pues digamos que podríamos utilizar Propofol, quizás la dosis menos o la dosis más baja posible, pero logrando una buena acople con el ventilador de su paciente. Eh, en cuanto al manejo de la vía aérea, eh, usted tiene que mantenerla, o sea, es decir, si usted intuba a su paciente porque está encefalopático, es muy poco probable que controlando el sangrado la encefalopatía vaya a resolver de forma inmediata. No, paciente es muy probable que haya tener más días intubado. En ese caso, pues sí, usted podría utilizar Propofol y lo que más se recomienda es remifentanilo en cuanto a la analgesia. El midazolam puede ser que se trate un poco más en la metabolización, sobre todo principalmente hepática, lo que no quiere decir que el Propofol no lo sea porque es hepático, pero digamos que el clearance es mucho más rápido. Entonces, la idea sería lo que se quitara más rápido, propofol y remifentanil. Y en cuanto a metas de hemodinamia, como te había dicho, pues la meta es 8 gramos sobre cilitro. Ojo, es lo que también hablamos. Si un paciente puede tener 15 de hemoglobina y presentar manifestaciones de sangrado agudo y bajo gasto muy marcado. Entonces, usted puede tener 15 de hemoglobina, pero con manifestaciones claras. Eh, las metas y por guías es 8 o un hematocrito de 25 como mucho. Esa debería ser nuestra meta. Si su paciente se encuentra con sangrado continuo, pues es muy probable que tenga que transfundir sí o sí porque lo que le está dando el laboratorio no es la concentración eh, adecuada. Ojo, de la mano con la transfusión a las medidas para controlar el sangrado, ¿de acuerdo? Porque es que necesitamos tratar de cerrar el hueco, por así decirlo. Entonces, si su paciente continúa con manifestaciones de choque, a pesar de las medidas que está continuando, pues tendría indicado totalmente transfundir así, la hemoglobina no sea mayor a 8. Pero ese debería ser su meta, sí. Todo depende del estado hemodinámico y otras cosas, función renal, función hepática, el lactato está, marcadores de hipoperfusión que puedas ver, pues también el lactato podría ser hiperlactatemia tipo B, por simplemente disfunción hepática, pero todo va a depender del estado hemodinámico de tu paciente. Listo, Edu. Gracias, gracias. Es muy buena charla. Gusto. A ti. Bueno, el doctor Luis Fernando también tiene su mano arriba, así que adelante, por favor. Lewis dijo que quería hablar. Sí, Ay, sí, es cierto.
Es cierto. Bueno, Tranquilo, bueno, mejor hágale, Lewis. eso, sí, gracias, Edu. Ah, ¿qué más, Edu? ¿Qué más? Dani, buena charla, Edu, como siempre. Gracias, Nel. Yo, más que una pregunta, quiero como, que yo tuve un caso hace como 2 semanas de un tipo joven con una hepatitis C que llegó con un shock hemorrágico por una hemorragia varicial. Entonces, lo que aprendí o lo que pude sacar es que uno debe tener una poca, o sea, tener como una indicación de intubación de ese paciente muy rápido. O sea, como que apenas el paciente te llegue, que está en shock, y tú vas a empezar a intervenirlo, obviamente uno siempre piensa en su A, B, C, y no, por de alguna manera siempre le da prioridad a la vía aérea. Pero tengan en cuenta que esto es una vía aérea que no solamente anatómicamente es difícil, sino que fisiológicamente también es difícil, porque apenas tú pongas el primer inductor, el paciente se te choquea completamente. Entonces, estos son los típicos casos que uno no puede quedarse solo, sobre todo para los estudiantes de medicina que saldrán al mundo y en algún momento se encontrarán en una situación de esta. Saquen a todo el mundo que sea necesario para poder salvar la vida, porque las intervenciones tienen que ser simultáneas. Aquí éramos 4 emergenciólogos, dos en vía aérea, uno poniendo un central grande en el femoral para iniciar un protocolo de transfusión masiva, el otro preparando el tubo de Minnesota, eh, que por cierto es Recul, nunca lo había puesto. Pero bueno, a lo que voy es que tengan, porque el paciente llegó y a nosotros el sistema de IMS nos dijo, el paciente tuvo hematemesis. Para los que no me conocen, yo ahora mismo yo soy emergenciólogo de allá del Rosario, pero ahora mismo estoy repitiendo la residencia aquí en Estados Unidos, y aquí en Portland, en Oregon, y a nosotros nos llaman desde antes, ¿no? Llega un paciente con hemorragias digestivas altas con con hematemesis. Entonces ya uno se prepara y uno prepara la escena y uno sabe más o menos por anticipación qué es lo que se va a esperar. Entonces, apenas llegaron, nos dimos cuenta que el paciente estaba hipotenso. En ese momento no estaba vomitando, pero ya había hecho un evento. Empezamos todo un protocolo de transfusión masiva. Y cuando dijimos, uy, el paciente está estable, cuando dijimos el paciente está estable, que se vino en una hematemesis, y ese paciente fue una de las introducciones más difíciles que yo he tenido, porque nos tocó con 2 succiones Jan Hauer, dándole con videolaringoscopio, y teníamos un double set. Ya teníamos una persona que ya me estaba poniendo un landmark enseguida para hacer una crico en caso tal de que yo fallara. La verdad, lo hice con un videolaringoscopio a ciegas. Cuando yo hice la laringoscopia, sangre, la succión no daba. Y lo que terminé haciendo fue que apenas vi una burbujita, dije, por ahí fue. Y por ahí fue, y después se le hizo una fibro al paciente y nos dimos cuenta que estábamos en vía aérea, y obviamente la capnografía nos ayudó a identificar que estamos en vía aérea. Pero hay que tener un threshold muy bajito para decidir en todos estos pacientes, porque si el paciente está en shock hemorrágico, claramente lo que lo va a salvar no va a ser ni el vasopresor, sino la ligadura. Y ponerle mientras tanto un balón de Minnesota. ¿Ok? Entonces, pidan ayuda de entrada, porque ese paciente se descompensa en 2 segundos. Eso es. Y por cierto, para el tubo de Minnesota, como tip, si algún día lo ponen, tienen que ponerlo en agua con hielo, porque es muy duro. Y cuando intentan pasarlo, no pasa. Listo, Álvaro, muchísimas gracias. Sí, de acuerdo con lo que dices. Es por eso que pues se hacía tanto como, o traté de hacer tanto eh, esfuerzo en sí, esfuerzo que pues es que la estabilidad clínica y el estado de conciencia del paciente prácticamente lo que mandan las intervenciones que usted va a realizar. En cuanto a vía aérea y en cuanto a soporte hemodinámico, teniendo en cuenta que a todos usted le debería poner exactamente lo mismo. Y pues sí, el soporte hemodinámico es sumamente necesario y puede ser la diferencia entre que muera o no. Yo no sé, yo no me acuerdo, no sé si nosotros tenemos ahí en Colombia la máscara laringia que no tiene balón. Nosotros las tenemos, las que no se inflan, que son el iGel. Sí las tenemos. La máscara laringe de intubación, sí. No, pero la que es Eh, un iGel, la que no se infla. El ¿Qué es IGEL un no, solamente con fines el académicos, pero no sé. Bueno, el iGel es una opción, es interesante, porque cuando en pues esos yo creo que casos, sí, ¿no? O sea,
En esos casos pensamos en un momento, cuando ya no veíamos que no podíamos ver nada por dónde íbamos a entrar ese paciente, puedes ponerle un IGEL y porque el IGEL se pega a la glotis, ¿sí? El IGEL lo venden, sí lo venden, acá lo venden. Y uno pasa el tubo por el IGEL y apenas Ok. pasa el tubo por alfa, infla el balón, por lo menos está medio asegurada la vía aérea, mientras sacas el paciente del choque hemorrágico y ya después puedes intercambiar el tubo. Pero el IGEL es una opción y el IGEL tiene otra opción que tiene una salida donde él echa la sangre para afuera. Entonces eso puede ser facilitarte la visualización de la vía aérea en este momento. Listo. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias por estar presente. ¿No? Siempre que pueda. Listo, y creo que el doctor Luis, Fernando estaba pendiente, sí. Yo tenía una duda en cuanto, por ejemplo, pues en parte de nuestro ajuar de juguetes chéveres, pues es el ultrasonido. Eh, de pronto, ¿hay algún estudio que evalúe de pronto progresión o evaluación de sangrado, de resangrado o progresión del choque basado, por ejemplo, en un estudio, en un protocolo, por ejemplo, estilo Vexus, en donde se mida con el Power Doppler ahí en las arterias hepáticas o en la porta? Pues, Luis, ¿cómo estás? Si te soy sincero, busqué, no encontré. Eh, el Vexus, teniendo en cuenta que el Vexus también evalúa lo que son algunas venas hepáticas, podría funcionar. Se supone que la medición de la vena hepática transyugular o el gradiente de presión debe ser igual en todos los vasos por cuestiones anatómicas y por cambios. Se supone que si usted tiene una presión transvenosa o una presión de encuña de la vena hepática mayor a 20, ese paciente tiene un alto riesgo de resangrado, pero que tenga estudios, que ya esté caracterizado eso con ecografía de la cabecera del paciente, pues no encontré. No sé si tú tienes algo sobre eso. No, precisamente creo que es un vacío del conocimiento, pero no encontré nada, no sabía. No, mira que, por ejemplo, cuando tu paciente tiene TIPS, ¿sí? Los gradientes de flujo, como para usted saber si su TIPS se tapó o no, sí se miden a través de ecografía, ¿sí? Usted puede solicitar una ecografía o sea, una ecografía hepática y ahí puedes medir flujo a través del TIPS. Pero no sé con ecografía, no encontré con ecografía de la cabecera del paciente. Pero sería una muy buena idea porque es lo que te digo, que tener más de 20, lo que pasa es que tendríamos que tratar de conseguirle un gold estándar y el golden estándar es la medición directa por angiografía. Entonces es un poco más complejo, pero tendríamos que buscar cómo comparar estudios o correlación entre mediciones por diferentes métodos. Pero es interesante. Gracias, Edu. Con gusto. Bien. Vale, ¿tienes más preguntas? no, aquí ya, no. Por acá tampoco y ya no tenemos manos en el chat. Bueno, siendo así, doctor, pues daríamos por terminada la revisión del día de hoy. Un anuncio rápido. Con esta charla vamos a dar fin, digamos que a las charlas académicas durante este módulo. Lo que viene es una actividad muy interesante que les estaremos compartiendo próximamente, que esperamos todos nos puedan acompañar y que pues por primera vez vamos a estar llevando al grupo de interés a otras escalas un poco más elevadas a nivel nacional. Entonces les compartiremos la invitación próximamente para que se enteren de, un gusto y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Felicitaciones por todo lo que han logrado. Muy, muy grandes, muy grandes, muy orgullosos. A usted, doctor, muchas Gracias, doctor. Feliz noche a todos. Que descansen. Feliz noche. Hasta luego.